Mi nombre es Dolores Ramírez Gutiérrez, tengo 78 años y he vivido una vida marcada por un dolor que, con el tiempo, aprendí a entender como mi maestro más sabio. Nací cerca de Guadalajara, pero la mayor parte de mi vida transcurrió en la Ciudad de México, donde las calles llenas de ruido y gente parecían no tener compasión para una mujer joven, abandonada y con 3 hijos pequeños. Quiero compartir mi historia aquí, en este foro, porque sé que mi experiencia, aunque dolorosa, puede ser un faro para alguien que hoy sufre en silencio. Recuerdo con una nitidez casi cruel aquel año de 1958, cuando todo se rompió de un modo que jamás imaginé posible. Tenía apenas 21 años, estaba embarazada de mi tercer hijo y ya cuidaba a Miguel, que tenía 3 años, y a Lupita, que apenas contaba 1. Vivíamos con lo justo, pero había amor, o al menos eso creía. Todo cambió una mañana que parecía igual a tantas otras. Carlos, mi esposo, desapareció, no una ausencia momentánea, sino un abandono total, silencioso y devastador. Se llevó consigo las pocas monedas que habíamos ahorrado con tanto esfuerzo y dejó una nota fría y seca que aún puedo recitar en mi mente: no sirvo para ser padre, no volveré. No dejó más que eso y un vacío que me quemaba el alma. Sentí cómo me faltaba el aire, un vacío en el estómago que se extendía a cada rincón de mi cuerpo. No tenía a dónde ir ni a quién acudir. La ciudad, inmensa y cruel, parecía cerrarse en torno a mí como un laberinto sin salida. Mis hijos dependían de mí y yo no tenía ni un centavo para darles. Fue el comienzo de una lucha que creí imposible de ganar. Los días siguientes fueron una tormenta sin tregua. Sin dinero, sin comida y con el peso del estigma social aplastándome. Mentía para ocultar la verdad. Decía que Carlos había viajado, que pronto volvería, pero nadie me creía ni me ofrecía ayuda. La pobreza extrema me golpeaba con fuerza y la humillación era una constante. Recuerdo el frío de la noche, mientras mis hijos lloraban de hambre y yo salía a la calle con las manos temblorosas, implorando por sobras, con la vergüenza apretándome el pecho. Las miradas de desprecio o lástima se clavaban en mí como cuchillos invisibles. En esa época, ser madre soltera era un pecado social, una marca que te condenaba a la soledad y al rechazo. Nadie quería emplear a una mujer con barriga grande y sin marido. Mi dignidad parecía desvanecerse cada vez que tenía que rogar por algo tan básico como un pedazo de pan. Fue un día de lluvia intensa, uno de esos en que la humedad cala hasta los huesos, cuando la desesperación me llevó a refugiarme en la iglesia de San Miguel. Entré sin saber bien qué buscaba, solo con la necesidad urgente de un respiro, un lugar donde llorar sin ser vista. Me arrodillé en uno de los bancos de madera, con las manos temblorosas y el corazón hecho pedazos, suplicando en silencio por una respuesta, por una señal que me ayudara a seguir adelante. El frío de la piedra bajo mis rodillas parecía absorber mi dolor, y en ese momento sentí que no podría resistir ni un minuto más. La soledad era tan profunda que parecía que el mundo entero había decidido olvidarme. Entonces, como si el destino hubiera escuchado mi plegaria, una mujer mayor apareció a mi lado. Tenía el cabello blanco, sus ojos eran serenos y llenos de una sabiduría que solo el tiempo puede otorgar. No dijo una palabra al principio, solo me miró con una calma que contrastaba con mi tormenta interna. Cuando finalmente habló, su voz era suave pero firme. Me contó que también había sufrido, que había perdido a su esposo y criado a sus hijos vendiendo dulces y velas en las calles de la ciudad. No me ofreció dinero ni soluciones fáciles, sino algo mucho más valioso: su historia y una enseñanza que cambiarían mi vida. Me enseñó a hacer velas, a moldear la cera y preparar los pabilos, diciéndome que con un poco de cera y una llama encendida se puede prender la esperanza en los rincones más oscuros. Fue un aprendizaje lento, lleno de errores y noches sin dormir, pero cada vela que hacía era un símbolo de resistencia, una pequeña luz que iluminaba mi camino y el de mis hijos. En medio de la desesperación, esa mujer me dio una nueva herramienta para luchar, y con el corazón abierto y lleno de temor, acepté su ayuda y su fe en mí. Fue en uno de esos días grises y fríos, cuando la lluvia caía sin pausa y el cielo parecía llorar conmigo, que mi desesperación alcanzó su punto más profundo. No sabía a dónde ir ni a quién acudir, y el vacío que sentía en el pecho era tan inmenso que me doblaba en lágrimas. Caminé sin rumbo hasta llegar a la iglesia de San Miguel, un lugar que siempre me había parecido distante, casi frío, pero que en ese momento se convirtió en mi único refugio. Entré temblando, con la ropa mojada y el alma hecha pedazos, y me arrodillé en uno de los bancos de madera, sintiendo la dureza y el frío de la piedra bajo mis rodillas. Allí, entre susurros de oraciones ajenas y el olor a cera quemada, rompí a suplicar. No pedía milagros, solo un respiro, una respuesta que me diera fuerzas para no rendirme, porque sentía que el peso de la soledad y el abandono me aplastaba hasta asfixiarme.
Cerré los ojos y me entregué a ese instante de vulnerabilidad absoluta, donde el dolor era tan tangible que parecía llenar todo el espacio a mi alrededor. Sentí la mirada de Dios, o al menos eso quise creer, pero también la impotencia de no tener un camino claro por delante. Fue entonces, cuando menos lo esperaba, que una figura apareció a mi lado. Una mujer anciana, de cabello blanco como la nieve y ojos que irradiaban una calma profunda, casi mística. Su presencia era tranquila, pero poderosa, como si ella hubiera atravesado tormentas peores y aún permaneciera en pie. No pronunció una palabra al principio, solo me observó con una mezcla de compasión y fortaleza, como si comprendiera el abismo en el que estaba atrapada. Su rostro arrugado mostraba las marcas de una vida dura, pero también la serenidad de quien ha aprendido a vivir con sus heridas. Cuando finalmente habló, su voz era suave, pero cada palabra llevaba un peso inesperado. Me contó su propia historia. Había quedado viuda joven, sin recursos, y tuvo que criar a sus hijos vendiendo dulces y velas en las calles de la ciudad, una vida de sacrificios silenciosos que ella había aceptado con dignidad y lucha. En aquel momento, sus palabras se convirtieron en un faro que iluminó mi oscuridad. No me ofreció caridad ni soluciones fáciles, sino algo más valioso, una enseñanza, una invitación a aprender un oficio que podía encender una luz en medio del caos que me envolvía. Con paciencia infinita, aquella mujer comenzó a enseñarme el arte de hacer velas. Me mostró cómo derretir la cera con cuidado, cómo preparar los pabilos para que la llama nunca se apagara y cómo moldear cada pieza con amor y dedicación. Recuerdo las primeras velas que hice, torpes, irregulares, imperfectas, pero llenas de significado. Cada una era una pequeña llama de esperanza que crecía en medio del frío y la desesperación. Las noches se hicieron largas y solitarias, pero no me rendí, practicaba una y otra vez, porque sentía que en ese oficio humilde estaba mi salvación. La voz de la mujer me acompañaba en cada paso, recordándome que con un poco de cera y un pabilo encendido podía prenderse la esperanza incluso en los rincones más oscuros de la vida. Era un aprendizaje que iba más allá de la técnica. Era un renacer, una lucha silenciosa por recuperar mi dignidad y ofrecer un futuro a mis hijos. Con cada vela que fabricaba, sentía que recuperaba algo que creía perdido para siempre, la fuerza para seguir adelante. El nacimiento de José fue un momento agridulce que marcó un nuevo capítulo en mi vida. Llegó en septiembre de 1958, en la modesta casita donde vivíamos, con la ayuda de una vecina que, a pesar de conocer poco de mi historia, no dudó en tenderme una mano cuando más lo necesitaba. Recuerdo el dolor y el miedo mezclados con una esperanza que se negaba a morir dentro de mí. Aquella noche, con el llanto de José llenando el cuarto, sentí que mi corazón se abría para enfrentar la realidad con una fuerza renovada. A pesar de la pobreza y las dificultades, tener a mi hijo en brazos fue un recordatorio vivo de que la vida sigue, incluso cuando parece que todo se desmorona. El cansancio físico se convirtió en un pequeño precio a pagar frente a la inmensa responsabilidad de criar a 3 niños sola, en un mundo que no mostraba piedad para las mujeres como yo. Los primeros días con José fueron un torbellino de emociones y necesidades. Las noches sin dormir, las lágrimas contenidas y las risas espontáneas de mis hijos me recordaban constantemente que no estaba sola, aunque el mundo me quisiera hacer sentir invisible. Con la ayuda de aquella mujer que me enseñó a hacer velas, empecé a moldear mi destino de nuevo. Cada vela que hacía era una promesa silenciosa de que lucharía por ellos, que no permitiría que la desesperación nos consumiera. Recorría las calles con mis pequeñas creaciones, enfrentándome a miradas curiosas y a veces despectivas, pero con una dignidad que solo se encuentra en quienes han tocado fondo y han decidido levantarse sin importar el costo. Poco a poco, la venta de las velas comenzó a dar frutos. No eran grandes cantidades, pero cada peso que ganaba se convertía en alimento, en ropa limpia, en la pequeña certeza de que podríamos sobrevivir. La tienda que finalmente logré abrir fue más que un negocio. Fue el símbolo tangible de mi resistencia y de la fuerza que el dolor había forjado en mí. No fue fácil ni rápido, pero con perseverancia y un corazón lleno de amor, cada vela que vendía representaba una batalla ganada contra la adversidad. Recordaba siempre las palabras de la mujer sabia que nunca me reveló su nombre, pero cuya presencia fue un faro en mi tormenta. La luz no solo ilumina, también guía y da esperanza. Aprendí que el abandono y la tristeza pueden ser maestros, aunque dolorosos, que enseñan a descubrir capacidades escondidas, a encontrar el valor y a entender que somos mucho más fuertes de lo que creemos. Hoy, a mis 78 años, puedo decir que cada lágrima derramada, cada noche sin dormir y cada vela encendida me enseñaron que el amor y la lucha pueden transformar el sufrimiento en vida. La vida siguió su curso, y aunque las dificultades nunca desaparecieron por completo, aprendí a enfrentar cada día con la convicción de que el dolor no era el final,
sino el inicio de algo nuevo. Mis hijos crecieron bajo la sombra de aquella lucha constante, pero también con el ejemplo de una madre que no se rindió. Miguel, Lupita y José fueron mi motor, mi razón para levantarme cada mañana y salir a la calle con las velas que hacía con tanto esfuerzo. Recuerdo las mañanas en el mercado, el aroma de la cera calentándose, el sonido de la ciudad despertando y la mirada de quienes pasaban, algunos indiferentes, otros amables, pero todos parte de ese escenario que me vio crecer como mujer, como madre y como luchadora incansable. Hubo momentos en los que el cansancio parecía querer vencerme, en que la soledad me abrazaba con fuerza y las dudas me atacaban sin piedad. Sin embargo, cada vez que el temor y la tristeza amenazaban con hundirme, recordaba las palabras de la anciana sabia, que con su paciencia me enseñó que una vela encendida nunca se rinde ante la oscuridad. Esa enseñanza se convirtió en mi mantra, en la luz interna que me guió en las noches más largas. Fue un proceso lento y doloroso, pero con cada paso sentía que reconstruía no solo mi vida, sino también mi dignidad y mi valor como persona. Aprendí que la fortaleza no significa ausencia de miedo, sino la capacidad de seguir adelante a pesar de él. Con el tiempo, la tienda de velas se convirtió en un lugar reconocido en el barrio, un refugio para quienes buscaban algo más que luz física. Para mí, cada cliente era una historia, un vínculo que me recordaba la importancia de la comunidad y la solidaridad. Aunque nunca olvidé el abandono de Carlos ni la tristeza que marcó mi juventud, esas experiencias dejaron de ser cadenas para convertirse en alas. La mujer que fui y la que soy hoy son prueba viva de que, a través del dolor, se puede descubrir una fuerza inmensa, una capacidad para amar y luchar que trasciende cualquier circunstancia. Hoy comparto mi historia con la esperanza de que alguien, en algún lugar, encuentre en ella un motivo para no rendirse. Los años pasaron y mis hijos crecieron, cada uno forjando su camino con las raíces profundas que planté en medio del dolor y la adversidad. Miguel se convirtió en un joven responsable, siempre preocupado por su familia, y Lupita, a pesar de las dificultades, mostró una fuerza y una dulzura que me llenaban de orgullo. José, el más pequeño, fue mi alegría constante, un recordatorio vivo de que había logrado salir adelante. En cada etapa sentí la mezcla intensa de miedo y esperanza que solo una madre conoce, el temor por lo incierto y la esperanza de un futuro mejor. Esa combinación me impulsó a seguir trabajando, a seguir creyendo en que la vida podía ofrecer más que el abandono y la pobreza que me habían marcado. A lo largo de los años, la tienda de velas se convirtió en más que un lugar de trabajo. Fue un santuario, un espacio donde podía transformar el sufrimiento en luz tangible. Con cada vela encendida que vendía, sentía que también encendía una parte de mi propia alma, una llama que se negaba a apagarse. La comunidad comenzó a reconocer mi esfuerzo, y algunas vecinas se acercaban a comprar, a charlar, a compartir sus propias historias de lucha y superación. Fue en esos intercambios que comprendí que el dolor es universal, pero también lo es la capacidad humana para sanar y reinventarse. Aprendí a escuchar con el corazón abierto, a encontrar belleza en las pequeñas victorias y a valorar cada día vivido con dignidad. Sin embargo, no todo fue fácil ni sin sombras. El estigma social de ser una mujer abandonada con hijos perduró durante años, afectando mis relaciones y oportunidades. Hubo quienes nunca entendieron mi historia y me juzgaron con dureza, y otros que, aunque me apoyaron, veían en mí solo una sobreviviente y no a la mujer completa que era. Esa lucha por ser vista y respetada en mi totalidad fue una batalla constante, pero también un motor que me impulsó a no conformarme. Con el tiempo, aprendí que el amor propio es la base de toda transformación, y que la fuerza que nace del dolor puede ser la luz que guíe no solo a uno mismo, sino a quienes nos rodean. Los años transcurrieron con una mezcla compleja de aprendizajes, desafíos y momentos de profunda alegría. Mis hijos crecieron en medio de la humildad y la lucha constante, pero también con el amor que pude darles, ese amor que surge de la necesidad de proteger y cuidar con toda la fuerza del alma. Miguel, siempre tan responsable, tomó sobre sus hombros el peso de ayudar a la familia desde muy joven, trabajando donde podía para aliviar un poco la carga que sentía en casa. Lupita, con su espíritu dulce y resiliente, se convirtió en mi compañera inseparable, aquella que entendía las lágrimas que a veces no podía esconder. Y José, el pequeño nacido en la tormenta, fue para mí un motivo constante de esperanza y renovación. Cada etapa que atravesábamos estaba teñida por la mezcla indescriptible del miedo al futuro y la esperanza que se resiste a morir, una sensación que solo una madre que ha sufrido el abandono puede comprender en toda su profundidad. Fue esa mezcla la que me impulsó a no detenerme nunca, a seguir moldeando velas, a seguir encendiendo luces en la oscuridad de nuestras vidas. Mi tienda de velas, que empezó como un simple lugar donde intentaba sobrevivir, se transformó con los años en un verdadero refugio,
tanto para mí como para quienes me rodeaban. Allí, entre la luz temblorosa de las velas y el aroma dulce de la cera quemada, encontré un espacio donde podía transformar el dolor en algo tangible y bello. Cada vela que vendía era mucho más que un objeto. Era un símbolo de resistencia, un testimonio silencioso de que incluso en la oscuridad más profunda, una pequeña llama puede iluminar el camino. Con el tiempo, la comunidad empezó a conocerme, no solo como la mujer que vendía velas, sino como alguien que escuchaba, que entendía el sufrimiento porque lo había vivido. Muchas vecinas se acercaban para comprar, sí, pero también para compartir sus historias, para apoyarse mutuamente en esa lucha común que es la vida en los márgenes. En esos momentos aprendí que el dolor es una experiencia universal, pero también descubrí que la capacidad humana para sanar, reinventarse y encontrar belleza en la adversidad es infinita. Escuchar a otros, compartir mis vivencias y encontrar sentido en esos intercambios me ayudó a sanar partes profundas de mi alma. No obstante, el camino estuvo lejos de ser sencillo o libre de sombras. El estigma social que cargaba desde que fui abandonada siendo tan joven me persiguió durante muchos años, dejando cicatrices que no siempre eran visibles pero que dolían con la misma intensidad. Ser una mujer sola, con hijos y sin el apoyo de un marido, en una sociedad conservadora y rígida como la de México en esa época, significaba enfrentar miradas llenas de prejuicio, cuchicheos a mis espaldas y puertas cerradas que no se abrían por más que tocara. Hubo momentos en que esa soledad social me aplastaba, cuando sentía que nunca sería plenamente aceptada o comprendida. Sin embargo, también fue esa lucha por ser vista y respetada en mi totalidad lo que me dio fuerzas para no conformarme con menos, para seguir peleando por mi dignidad y por la de mis hijos. Aprendí que el amor propio es la base fundamental para cualquier transformación verdadera, y que la fuerza que nace del sufrimiento puede ser la luz no solo que guía a uno mismo, sino que ilumina también el camino de quienes nos rodean, convirtiéndose en un legado que trasciende generaciones. Con el paso de los años, fui comprendiendo que cada día vivido, por difícil que fuera, era un peldaño más hacia una vida digna para mí y para mis hijos. La rutina de fabricar velas se convirtió en mi refugio, una labor que no solo me daba sustento, sino que me permitía conectar con algo más grande que el sufrimiento, la esperanza encendida en cada llama. Recuerdo las mañanas cuando, aún con el cuerpo cansado y la mente agotada, me sentaba en la pequeña mesa donde derretía la cera, y el olor dulce y cálido que impregnaba el aire me llenaba de una extraña calma. Era en esos momentos cuando sentía que, a pesar de todo, todavía tenía el poder de crear luz en medio de la oscuridad, y esa sensación me daba fuerzas para seguir adelante. Los retos no desaparecieron, pero la manera en que los enfrentaba cambió profundamente. Aprendí a mirar el mundo con ojos diferentes, a valorar las pequeñas victorias y a encontrar en cada dificultad una oportunidad para crecer. A veces, las noches eran largas y solitarias, llenas de dudas y temores que amenazaban con apagar esa llama interna que había construido con tanto esfuerzo. Pero siempre había un motivo para resistir: mis hijos, su futuro, y la promesa silenciosa que me había hecho aquella anciana en la iglesia de San Miguel. En la oscuridad, esa promesa era mi luz guía, recordándome que una vela, aunque pequeña, puede iluminar caminos que parecían imposibles de transitar. Con el tiempo, la tienda de velas creció lentamente, y con ella, mi confianza y mi lugar en la comunidad. La gente empezó a verme no solo como la mujer que vendía velas, sino como alguien que había atravesado el dolor más profundo y había salido adelante con dignidad y valentía. Algunas vecinas compartían conmigo sus propias historias de lucha y superación, y juntos formamos una red de apoyo que me ayudó a sentirme menos sola en un mundo que muchas veces parecía indiferente. La experiencia me enseñó que el dolor puede ser el maestro más duro, pero también el más sabio, porque nos revela una fuerza interior que ni siquiera sabíamos que teníamos. Hoy, cuando miro atrás, veo no solo el sufrimiento, sino también la luz que encendí con mis propias manos y que ha iluminado el camino de mi familia y de quienes me rodean. La historia de mi vida no solo está marcada por la tristeza y la lucha, sino también por la gratitud hacia aquellos momentos y personas que, aunque inesperados, se convirtieron en bendiciones disfrazadas. La mujer de San Miguel, aquella anciana que nunca supe su nombre, fue mucho más que una maestra de velas. Fue un símbolo de esperanza y un recordatorio de que nadie está realmente solo, aunque a veces así lo parezca. Su acto de bondad silenciosa me mostró que en los lugares más inesperados se pueden encontrar luces que guían hacia la sanación y la fortaleza. La enseñanza que me dejó es que el dolor, por más cruel que sea, tiene la capacidad de transformar y enseñar, siempre que estemos dispuestos a escucharlo con el corazón abierto. A lo largo de estas décadas, la experiencia del abandono y la pobreza me ha acompañado como una sombra,
pero también como un recordatorio constante de mi capacidad para resistir y superar. He aprendido a valorar mi historia, no para revivir el sufrimiento, sino para honrar la fuerza que encontré en medio de la tormenta. Esta fortaleza no nació de la ausencia de miedo o dolor, sino de la decisión diaria de seguir adelante, de amarme a mí misma y de luchar por un futuro mejor para mis hijos y para mí. Siento que mi vida es una prueba viviente de que, aunque la vida nos golpee con dureza, somos mucho más fuertes y valiosos de lo que creemos. Hoy, con 78 años, miro atrás y veo una mujer que ha aprendido a amar su historia, con todas sus cicatrices y luces. Compartir mi relato aquí es mi manera de honrar ese camino, de decirle a quienes me leen que el dolor no es el fin, sino el comienzo de una transformación profunda y verdadera. Que no importa cuán oscuro parezca el camino, siempre hay una luz que puede ser encendida, una esperanza que puede renacer, y una fuerza interior que nos hace capaces de amar y luchar más allá de lo imaginable. Si mi historia sirve para dar aliento a alguien que hoy se siente perdido o abandonado, entonces habrá valido la pena contarla. El peso del tiempo no ha logrado borrar las cicatrices del pasado, pero sí ha suavizado su impacto, permitiéndome recordar cada experiencia con un matiz de aprendizaje y agradecimiento. La vida me enseñó, a veces de manera cruel, que la fortaleza no es la ausencia de debilidad, sino la capacidad de seguir adelante a pesar de ella. Los años me dieron la oportunidad de ver cómo aquella pequeña luz que encendí en la oscuridad creció y se convirtió en un faro para mis hijos y para quienes me conocen. La tienda de velas que una vez fue un refugio humilde, ahora es un testimonio vivo de perseverancia y amor. Cada vela que preparo lleva en sí la historia de dolor, lucha y esperanza que me define. He encontrado en la fe, no una religión impuesta, sino una fuerza espiritual que me sostiene en los momentos más difíciles. No busco respuestas en dogmas, sino en la certeza de que hay algo más grande que guía nuestros pasos y que la compasión y la solidaridad son el verdadero camino hacia la sanación. La comunidad que se formó alrededor de mi tienda me enseñó que la conexión humana es vital, que compartir nuestras heridas y victorias nos hace más fuertes. Aprendí a no juzgar, a extender la mano y a valorar la resiliencia que todos llevamos dentro, aunque a veces esté oculta tras el dolor. Mirando hacia adelante, siento que mi historia no termina aquí. Hay un legado que deseo dejar, uno que va más allá de las velas que vendo, el mensaje de que el dolor puede ser transformado en fuerza, que la adversidad puede ser un maestro y que cada persona, sin importar cuán rota se sienta, tiene un valor incalculable. Esta convicción es la que me impulsa a seguir compartiendo mi experiencia, con la esperanza de que otros puedan encontrar en ella la chispa que encienda su propia luz. Porque, al final, somos mucho más fuertes, mucho más capaces y mucho más valiosos de lo que jamás imaginamos. Los recuerdos de aquellos primeros años tras el abandono aún me visitan con frecuencia, a veces como sombras que amenazan con envolverme, pero otras veces como lecciones que me fortalecen. Recuerdo las noches heladas, el silencio roto solo por el llanto de mis hijos y el peso insoportable de la incertidumbre. Sin embargo, también recuerdo la determinación férrea que nació en mi pecho, la voz interior que me decía que debía seguir, que no podía rendirme. Fue ese fuego interno el que me impulsó a buscar ayuda en la iglesia, a aprender el arte de las velas y a convertir la desesperación en acción. Aquel momento tan oscuro fue el principio de mi renacer. Con el paso del tiempo, aprendí a aceptar que el dolor forma parte de la experiencia humana y que no debemos temerle ni huir de él. La resiliencia no es un don mágico, sino el resultado de enfrentar cada día con valentía y paciencia. Me enseñé a mí misma que estaba permitida a sentir miedo, tristeza y desesperanza, pero que también tenía el poder de elegir cómo responder a esas emociones. Esa elección diaria fue la que me permitió construir una vida digna para mis hijos y para mí, a pesar de las circunstancias adversas que nos rodeaban. Y aunque el camino fue solitario y lleno de obstáculos, nunca perdí la esperanza. Hoy, al compartir mi historia con ustedes, deseo transmitir que no importa cuán profundo sea el abismo en el que uno caiga, siempre existe una forma de salir. La ayuda puede llegar de maneras inesperadas, como aquella anciana en San Miguel que me enseñó a transformar la cera en luz. No es solo la acción de encender una vela, sino el símbolo de encender la esperanza dentro de uno mismo. Si mi relato puede ayudar a alguien a entender que el dolor puede ser un maestro y que dentro de cada persona hay una fuerza inmensa para amar y luchar, entonces sentiré que mi sufrimiento no fue en vano y que mi vida ha tenido un propósito verdadero. Los años que siguieron al abandono de Carlos fueron, sin duda, los más difíciles de mi vida, pero también los más formativos. Recuerdo con una claridad dolorosa cada instante de incertidumbre, cada lágrima derramada en silencio para no alarmar a mis hijos, y cada pequeña batalla que tuve que librar para mantenerlos a salvo y alimentados.
La pobreza extrema nos acechaba a diario, pero había algo dentro de mí que se negaba a dejar que la desesperanza se apoderara de nuestro destino. Esa chispa era la que me llevó, una y otra vez, a salir a la calle con mis velas, a enfrentar el frío, las miradas de juicio y la indiferencia de una sociedad que poco valoraba a una madre soltera luchando por sobrevivir. Fue un tiempo en el que aprendí que la dignidad no reside en la abundancia, sino en la capacidad de seguir adelante pese a todo. La fábrica improvisada de velas en aquella pequeña casa se convirtió en mi santuario. Durante días y noches, con las manos endurecidas y la espalda cansada, moldeaba cada pieza con el amor y la paciencia que solo una madre desesperada puede tener. La cera derretida chisporroteaba mientras yo, absorta en la tarea, encontraba en ese proceso un tipo de meditación, un momento para reconectar conmigo misma y con la esperanza. A menudo, cuando las dudas amenazaban con ahogarme, me detenía a observar la llama de una vela encendida y me recordaba que, aunque pequeña, esa luz podía vencer la oscuridad. Esa metáfora no solo me sostenía, sino que se convirtió en el motor para seguir luchando por un futuro mejor para mis hijos, que eran mi vida entera. Aunque la tienda comenzó siendo apenas un espacio modesto en una esquina del barrio, con el tiempo fue creciendo y ganando reconocimiento. Cada cliente que entraba llevaba consigo no solo la compra de una vela, sino la conexión con una historia de lucha, resistencia y renacimiento. Algunos compartían sus propias penas y victorias, y en esos intercambios hallé un sentido profundo de comunidad y apoyo mutuo. Era increíble cómo un oficio tan humilde podía ser puente para acercar a personas, para construir redes invisibles de solidaridad en medio de la adversidad. Aprendí que el dolor, aunque difícil, tiene el poder de unirnos cuando nos atrevemos a compartirlo con sinceridad y apertura. Fue una lección que me ayudó a sanar y a comprender que no estaba sola en mi sufrimiento. Por supuesto, las heridas del pasado seguían allí, invisibles pero presentes, y el estigma social por ser madre soltera y abandonada pesaba como una losa en muchas ocasiones. Las miradas de reojo, los comentarios susurrados y la sensación constante de ser juzgada eran parte de una realidad que, aunque cambiante, nunca desapareció por completo. Pero con los años fui aprendiendo a levantar la cabeza y a exigir respeto, no solo para mí, sino para todas las mujeres que, como yo, habían sido señaladas y marginadas injustamente. Esa lucha por la dignidad propia se convirtió en un fuego interno que alimentaba mi resistencia y mi convicción de que merecía mucho más que ser definida por el abandono o la pobreza. Fue un proceso lento y a veces doloroso, pero cada paso que di hacia la aceptación y el amor propio fue una victoria invaluable. A medida que envejezco, reflexiono sobre cómo el sufrimiento ha moldeado mi carácter y mi visión del mundo. No digo que haya sido fácil ni justo, pero sí puedo afirmar con certeza que la dolorosa experiencia de haber sido abandonada me enseñó a descubrir una fuerza interior que nunca habría imaginado poseer. Me hizo comprender que, aunque la vida pueda golpearnos con crueldad, tenemos dentro de nosotros la capacidad de levantarnos, de amar con profundidad y de luchar por lo que realmente importa. Esa sabiduría, nacida de la adversidad, es el legado más valioso que puedo dejar a mis hijos y a quienes me escuchen hoy. Porque al final somos mucho más fuertes, mucho más capaces y mucho más valiosos de lo que jamás imaginamos. El paso de los años no solo fortaleció mi cuerpo, sino también mi espíritu. Hubo momentos en que la tristeza y el desánimo parecían querer dominarme, pero aprendí a escuchar esas emociones sin dejarme consumir por ellas. Descubrí que sentir dolor no es señal de debilidad, sino una parte necesaria del proceso para sanar y crecer. Muchas noches, cuando el silencio invadía la casa y mis hijos ya dormían, me quedaba sentada mirando la llama de una vela, contemplando cómo su luz temblaba, pero nunca se apagaba. En esas horas solitarias, esa llama se convirtió en un símbolo vivo de mi lucha interna, de la esperanza que mantenía encendida en medio de la oscuridad. Fue ese pequeño destello el que me permitió seguir adelante, recordándome que no estaba sola, que dentro de mí había una fortaleza capaz de atravesar cualquier tormenta. La fe, aunque no siempre entendida como religión formal, se transformó en mi aliada más fiel. No necesitaba de dogmas para sentir la presencia de algo más grande, una fuerza que me sostenía cuando mis propias fuerzas flaqueaban. Esa creencia profunda en la posibilidad de la esperanza y la redención me ayudó a construir un refugio interno donde podía encontrar paz. La comunidad que se formó a mi alrededor, gracias a mi tienda y a las relaciones que allí nacieron, fue otro pilar fundamental. Compartir mi historia, escucharla de otros y sentirnos acompañados en el dolor y la lucha, me enseñó que la compasión y la solidaridad son esenciales para sanar heridas que a veces parecen imposibles de cerrar. Pese a las dificultades que enfrenté, nunca permití que el abandono definiera quién era.
Más bien, elegí verlo como un punto de partida, una experiencia que me obligó a descubrir capacidades que no sabía que tenía. El amor hacia mis hijos fue el motor que impulsó cada uno de mis pasos, cada vela que fabricaba, cada sacrificio que hacía. Esa fuerza invisible pero poderosa me enseñó que somos capaces de mucho más de lo que creemos cuando nos enfrentamos a la adversidad. Hoy, al contar mi historia, espero que aquellos que se sienten perdidos, abandonados o derrotados puedan encontrar en mis palabras un rayo de luz, una prueba de que es posible levantarse y transformar el dolor en sabiduría y amor. La vida me enseñó que no importa cuán oscuras sean las noches, siempre llega el amanecer. A lo largo de los años, he aprendido a reconocer y valorar cada pequeño triunfo, desde la primera vela vendida hasta la apertura de la tienda que se convirtió en mi legado. Cada llama encendida era una declaración silenciosa de resistencia y esperanza, un testimonio de que, incluso en los momentos más sombríos, podemos encontrar una luz que nos guíe. Mis hijos crecieron viendo esa luz, aprendiendo que el amor y la perseverancia pueden vencer cualquier adversidad, y eso me llena de orgullo y gratitud profunda. Los recuerdos de aquellos tiempos difíciles aún laten en mi corazón, no como heridas abiertas, sino como lecciones grabadas con fuego. Sé que la mujer que fui entonces no era la misma que soy hoy. El dolor me transformó, me hizo más fuerte, más sabia y más compasiva. Aprendí a no temerle a la vulnerabilidad, a aceptar que llorar no es signo de debilidad, sino una forma de liberar el alma y abrir espacio para la sanación. La humildad de esos momentos, la certeza de que podía crear algo tan simple y hermoso como una vela, me enseñó que la vida está llena de oportunidades para renacer y para encontrar luz donde parecía no haberla. Hoy, a mis 78 años, miro atrás con una mezcla de emociones, tristeza por lo que perdí, pero también alegría y orgullo por lo que construí. Siento que mi historia es un testimonio vivo de que la fuerza humana es inmensa, que el abandono y la adversidad pueden ser el impulso para descubrir el valor y la capacidad que llevamos dentro. Al compartir mi relato, deseo que quienes me leen encuentren en él no solo un reflejo de sus propias luchas, sino también una llama de esperanza que les permita seguir adelante, porque en cada uno de nosotros hay una luz que nunca debe apagarse. Con el paso de los años, la vida me enseñó a reconciliarme con mi historia. Durante mucho tiempo me pregunté por qué me había tocado vivir tanto dolor, por qué Carlos me había abandonado de una manera tan cruel y cobarde, y por qué el mundo parecía ensañarse con nosotras las mujeres que debíamos sacar adelante a nuestros hijos solas. Pero con el tiempo comprendí que no encontraría respuestas en esas preguntas, y que lo verdaderamente importante era lo que había hecho con ese dolor. No me dejé vencer. Convertí cada lágrima en una semilla de fortaleza, cada humillación en un recordatorio de mi valor, y cada noche oscura en un compromiso para ser mejor madre, mejor mujer y mejor ser humano. Esa fue mi verdadera victoria. Los logros que llegaron con los años no se midieron en riquezas materiales, sino en la sonrisa de mis hijos, en su capacidad para amar y en el respeto que supieron ganarse en la vida. Cada uno de ellos creció entendiendo el sacrificio que hubo detrás de su crianza, y aunque a veces me duele pensar que no pude darles todo lo que merecían, sé que les di lo más valioso, el ejemplo de la resiliencia. Hoy son adultos que caminan por el mundo con la frente en alto, y eso me llena de un orgullo que no se puede describir con palabras. Son la prueba viviente de que el amor verdadero es capaz de transformar cualquier circunstancia adversa en algo bueno. A mi edad valoro la calma y la paz que he construido, pero no olvido el camino que me trajo hasta aquí. La tienda de velas, que aún sigue abierta y atendida por Lupita, es el recordatorio constante de que la esperanza nunca se apaga si uno decide mantenerla viva. Cada persona que cruza la puerta de ese pequeño local lleva consigo una historia, un motivo para comprar una vela, y muchas veces se van con algo más, la certeza de que no están solos. Eso es lo que siempre quise dejarle al mundo, la idea de que, aunque todo parezca perdido, una simple llama puede cambiarlo todo. Es un legado humilde, pero lleno de amor. Hoy entiendo que la mujer que salió adelante no es la misma joven que lloraba en la iglesia de San Miguel en 1958. Aquella muchacha de 21 años estaba rota, con el corazón hecho trizas, llena de miedo y de dudas. Sin embargo, esa misma mujer, con sus rodillas hundidas en el suelo y sus lágrimas cayendo como lluvia, comenzó a levantarse desde ese instante. Cada decisión, cada esfuerzo y cada vela encendida fueron construyendo una versión de mí misma que aprendió a amarse y a respetarse, algo que nunca imaginé posible en esos primeros días de abandono. Ahora, al mirar atrás, veo que aquella joven fue mucho más valiente de lo que creía. He aprendido que la vida nunca nos garantiza estabilidad ni comodidad, pero siempre nos da la oportunidad de elegir. Pude haberme rendido, dejarme llevar por la tristeza o el rencor hacia Carlos por lo que me hizo. Sin embargo, opté por luchar, por transformar el dolor en una herramienta de crecimiento.
No fue sencillo, pero esa elección fue la que me permitió recuperar mi dignidad y forjar un futuro para mis hijos. Cada vela que fabriqué no solo fue un medio de sustento, sino también una afirmación de que era capaz de crear belleza en medio del caos. Esa comprensión, con los años, me dio una serenidad que ahora me acompaña todos los días. Si hoy comparto mi historia es porque quiero que quienes atraviesan momentos de desesperanza sepan que el dolor puede ser un maestro. No lo digo desde la resignación, sino desde la certeza de que cada golpe de la vida tiene el potencial de mostrarnos de lo que somos capaces. Somos mucho más fuertes y valiosos de lo que pensamos cuando creemos haber llegado a nuestro límite. Mi historia comenzó con abandono y pobreza, pero terminó con amor, con gratitud y con la certeza de que, incluso en la noche más oscura, una pequeña llama puede guiarnos hacia la salida. He llegado a un punto de mi vida en el que puedo hablar del pasado sin que me quiebre la voz. Ya no siento esa rabia que por años me acompañó como una sombra silenciosa, ni esa sensación de vacío que me hacía preguntarme si algún día volvería a sentirme completa. Ahora comprendo que las cicatrices que llevo en el alma son el mapa de mi historia, una historia que, aunque marcada por la adversidad, está llena de victorias silenciosas. Cada noche en la que pude alimentar a mis hijos, cada día que regresé a casa con unas monedas ganadas honestamente, cada mirada de orgullo en los ojos de Miguel, Lupita y José, fueron pequeñas conquistas que valen más que cualquier riqueza. Esa suma de triunfos me hizo fuerte. A veces me sorprendo pensando en Carlos, preguntándome qué habrá sido de su vida después de aquel abandono. Pero esas reflexiones duran poco, ya no le guardo rencor. Su partida me destrozó, sí, pero también me obligó a descubrir una fuerza que desconocía. Si no se hubiera ido, tal vez nunca habría aprendido a ser tan independiente ni habría encontrado el propósito que hoy me da paz. Esa certeza me permite hablar de él con neutralidad, sin odio ni dolor. Aprendí que aferrarse al resentimiento solo nos ata al pasado y nos impide crecer, y yo elegí crecer. Elegí convertir el dolor en amor hacia mí misma y hacia mis hijos, y esa decisión cambió el rumbo de mi vida para siempre. Hoy, la tienda de velas sigue encendiendo esperanzas, no solo en quienes compran, sino también en quienes me escuchan contar mi historia. A veces llegan mujeres jóvenes que atraviesan circunstancias similares a las que yo viví, y puedo ver en sus rostros la misma angustia que me acompañó durante tanto tiempo. Les cuento mi experiencia, les muestro cómo una simple vela puede convertirse en símbolo de resistencia, y les recuerdo que no están solas. Porque si algo he aprendido en todos estos años, es que compartir el camino alivia el peso que cargamos. Si mis palabras logran encender una pequeña chispa en el corazón de alguien más, siento que todo el sufrimiento que pasé ha tenido un propósito más grande. Hoy más que nunca comprendo que el verdadero legado que dejo no es material. No son las paredes de la tienda ni las cajas llenas de velas listas para vender. Mi legado está en la vida de mis hijos, en los valores que sembré en ellos, en la forma en que aprendieron a mirar el mundo con compasión y dignidad. Cada uno, a su manera, ha tomado el camino que soñó, y verlos felices es la mayor recompensa que puedo recibir. Miguel formó su propia familia, Lupita continúa atendiendo la tienda con un corazón generoso, y José, el más pequeño, se convirtió en un hombre noble y trabajador. Ellos son la prueba de que mi lucha valió la pena, de que cada lágrima y cada sacrificio se transformaron en algo hermoso. Muchas veces me siento en silencio a observar la tienda, mientras Lupita organiza las velas y atiende a los clientes. Me gusta ver cómo las personas entran y se detienen unos segundos frente a la luz temblorosa que llena el espacio. A veces pienso que esa luz tiene algo mágico, como si cargara todas las historias, penas y esperanzas que alguna vez pasaron por mis manos mientras fabricaba cada vela. Es un recordatorio constante de que, aunque las circunstancias puedan ser duras, siempre hay una posibilidad de iluminar el camino. Esa es la enseñanza que deseo que quede grabada en quienes cruzan la puerta de nuestra tienda, que la esperanza se puede encender incluso en los momentos más oscuros. Ahora, con el peso de los años sobre mis hombros, siento que he alcanzado una paz que jamás imaginé posible. El pasado ya no me duele porque lo transformé en un cimiento sólido sobre el que construí mi vida. El presente me regala la tranquilidad de saber que mis hijos están bien, y el futuro ya no me asusta, porque confío en la fortaleza que hemos cultivado juntos. Mi vida comenzó marcada por el abandono y la pobreza, pero hoy está llena de amor y gratitud. Y si algo quiero que quede claro en este relato, es que todos somos capaces de levantarnos, de reconstruirnos y de descubrir que nuestra luz interior es más poderosa de lo que creemos. En los últimos años he dedicado tiempo a reflexionar sobre el camino recorrido, a recordar no solo los momentos más dolorosos, sino también aquellos en los que la vida me sorprendió con pequeños milagros. Pienso en la mujer de San Miguel con frecuencia,
aquella anciana que me enseñó a fabricar velas y que sembró en mí la semilla de la esperanza. Nunca volví a verla después de nuestros encuentros en la iglesia, pero su presencia sigue viva en mí como si formara parte de mi alma. A veces me pregunto si habrá sido un ángel enviado para salvarme de la desesperación, y aunque no tengo respuestas, sí sé que su bondad marcó mi destino. Ella me enseñó que el gesto más pequeño puede cambiar por completo la vida de alguien, y desde entonces trato de ser ese faro para otros. He recibido en la tienda a muchas mujeres que, como yo en aquel entonces, llegan con el corazón roto, con miedo al futuro y con la sensación de que el mundo se les ha derrumbado. Me tomo el tiempo de escucharlas, de ofrecerles un abrazo sincero y, cuando puedo, algún consejo nacido de mi experiencia. Les cuento que hubo un momento en mi vida en el que creí que no podía más, que todo estaba perdido, pero que esa fue precisamente la etapa que me enseñó lo fuerte que podía llegar a ser. Cuando veo en sus ojos un destello de alivio o de esperanza, sé que las palabras tienen un poder inmenso. No se trata de borrar el dolor de inmediato, sino de recordarles que pueden levantarse, que la oscuridad no es eterna. Siento que cada vela encendida en mi tienda lleva un pedazo de mi historia y de mis aprendizajes. A veces pienso que la cera y la llama son una metáfora perfecta de la vida. La cera representa los desafíos que debemos atravesar, el fuego es la pasión y la fuerza que debemos mantener viva, y la luz es el resultado de todo el esfuerzo. No hay noche demasiado oscura que pueda apagar una llama decidida a brillar. Esa certeza me ha acompañado hasta hoy, guiando cada uno de mis pasos y dándome paz incluso en los momentos difíciles. Por eso, si alguien lee este relato y siente que ya no puede más, quiero que sepa que la vida siempre ofrece segundas oportunidades, que la fuerza para salir adelante está dentro de uno mismo, aunque a veces parezca escondida. Con cada año que pasa, me doy cuenta de que la vida está hecha de ciclos, de finales y comienzos que muchas veces no entendemos hasta que los vemos en retrospectiva. El abandono de Carlos fue el fin de una etapa y el inicio de otra que, aunque dura, me llevó a descubrir quién era realmente. Si él no se hubiera ido, probablemente no habría conocido la anciana de San Miguel, ni habría aprendido a fabricar velas, ni me habría convertido en la mujer que soy hoy. A veces el dolor más grande es la puerta hacia la transformación más profunda, aunque en el momento no lo comprendamos. Hoy puedo ver con claridad que esa pérdida me liberó de una vida basada en promesas vacías y me permitió construir una existencia llena de propósito. He aprendido a agradecer incluso lo que me lastimó, porque sé que cada herida me hizo más fuerte y más compasiva. Ya no vivo con miedo al que dirán ni con la necesidad de demostrar mi valor a nadie. Sé quién soy, sé lo que valgo y sé todo lo que fui capaz de lograr contra viento y marea. Esa certeza es lo que me permite compartir mi historia sin vergüenza, con el corazón abierto y la esperanza de que mis palabras puedan tocar la vida de otros. El dolor no me destruyó, me transformó, y esa es la lección más poderosa que he aprendido, que incluso en las situaciones más desesperadas tenemos la capacidad de reconstruirnos. Hoy, mientras escribo este relato, siento que cada palabra es una vela que enciendo para quienes se encuentran en la oscuridad. Quiero que sepan que no están solos, que hay manos dispuestas a ayudarlos y que la vida puede cambiar de un momento a otro, igual que cambió para mí en aquella iglesia hace tantos años. La llama de la esperanza es frágil, pero también es increíblemente resistente. Si se alimenta con amor, perseverancia y fe, puede iluminar el camino incluso en los momentos más oscuros. Esa es la verdad que me sostiene, la que deseo dejar como herencia a mis hijos, a mis nietos y a cualquiera que necesite creer que todavía es posible levantarse. He descubierto que la verdadera riqueza no se mide en bienes materiales, sino en los vínculos que construimos y en el amor que dejamos a nuestro alrededor. A mi edad, no tengo grandes lujos ni posesiones, pero me siento inmensamente afortunada. Cada visita de mis hijos y nietos llena de vida mi hogar, y cada vez que escucho sus risas siento que mi esfuerzo valió la pena. Ellos crecieron viendo mi lucha, comprendiendo que el amor es más fuerte que cualquier adversidad, y ahora llevan esa enseñanza en su manera de vivir y de relacionarse con el mundo. Esa es mi mayor herencia, la certeza de que, a pesar de las dificultades, la vida puede ser bella. En la tienda de velas, que sigue funcionando gracias a Lupita, he visto pasar innumerables rostros. Algunos vienen solo a comprar, otros buscan algo más, consuelo, una palabra de aliento, una señal de que la esperanza aún existe. A veces me quedo allí sentada, observando cómo la luz de las velas ilumina el espacio, y pienso que de alguna manera ese lugar se ha convertido en un refugio, como lo fue la iglesia de San Miguel para mí. Quiero creer que cada persona que cruza la puerta encuentra un poco de paz, aunque sea por unos minutos, y que cada vela que encienden en sus hogares es un recordatorio de que siempre se puede empezar de nuevo. Mientras escribo estas palabras, siento que cierro un círculo.
La joven que un día fue abandonada y se sintió perdida ha encontrado su lugar en el mundo. He aprendido que el dolor puede ser el maestro más sabio si estamos dispuestos a escucharlo y a dejar que nos transforme. Nadie está exento de sufrir, pero todos tenemos la capacidad de convertir nuestras heridas en fortaleza. Si mi historia llega a tocar el corazón de alguien que hoy se siente derrotado, entonces todo habrá tenido sentido. Porque al final, no importa cuántas veces caigamos, lo que realmente importa es nuestra capacidad para levantarnos, encender nuestra luz y seguir adelante. Con el corazón tranquilo, puedo decir que mi historia es un testimonio de lo que significa resistir. No fue un camino fácil, hubo momentos en los que pensé que no podría más, que la vida me pedía demasiado, pero siempre había algo, una chispa, que me empujaba a seguir adelante. Esa chispa fueron mis hijos, la necesidad de protegerlos y de darles una vida mejor. Esa chispa fue también la anciana de San Miguel, que me enseñó a encender velas y sin saberlo, encendió también mi espíritu. Cada vez que dudo de mí misma, recuerdo su mirada serena, sus manos enseñándome a trabajar la cera, y me siento acompañada por su fuerza. A veces pienso en todas las mujeres que, como yo, enfrentan el abandono, el rechazo social y la pobreza. Sé que muchas de ellas sienten que el mundo se les derrumba y que no hay salida. Por eso quiero decirles que no están solas. La oscuridad puede parecer interminable, pero siempre hay una luz esperándonos al final del camino, aunque a veces tengamos que ser nosotros mismos quienes la encendamos. No es fácil y no ocurre de un día para otro, pero es posible. Yo soy prueba de ello. De aquel vacío en el que me encontraba en 1958, logré levantarme y construir una vida plena, llena de amor y de sentido. Hoy, cuando mis nietos me piden que les cuente mi historia, les hablo de la importancia de la fe en uno mismo, de la perseverancia y del amor. Les digo que el dolor no es algo que debamos temer, porque muchas veces es la herramienta que nos permite crecer. Quiero que ellos, y todos los que escuchen este relato, sepan que cada persona es más fuerte y más valiosa de lo que imagina. La vida me enseñó que las cicatrices no son marcas de derrota, sino símbolos de supervivencia. Y cada una de mis cicatrices me recuerda que no importa cuán dura sea la prueba, siempre, siempre podemos volver a levantarnos. A medida que mis años avanzan y mi cuerpo se vuelve más frágil, me aferro aún más a las lecciones que la vida me enseñó. No vivo con temor al futuro, porque sé que ya he atravesado las tormentas más difíciles y he salido de ellas más fuerte. Ahora me dedico a sembrar esperanza en los corazones de quienes se cruzan en mi camino, del mismo modo en que aquella anciana de San Miguel lo hizo conmigo. Cada palabra de aliento que ofrezco, cada historia que comparto, es una pequeña vela que enciendo en la vida de alguien más. Ese es el propósito que me guía, multiplicar la luz que una vez me salvó. El tiempo me enseñó a valorar los momentos simples. Una comida en familia, el abrazo cálido de mis hijos, las risas de mis nietos llenando la casa. Antes, en medio de la lucha diaria por sobrevivir, no podía darme el lujo de detenerme a disfrutar de esas cosas. Hoy las atesoro con la certeza de que son lo más valioso que tengo. No necesito nada más. Las riquezas materiales nunca fueron mi meta. Mi verdadera recompensa está en saber que mis hijos crecieron rodeados de amor y que ahora ellos también son capaces de transmitirlo a los demás. Ese es el legado que quiero dejar en el mundo. Si estás leyendo estas palabras y sientes que tu vida está hecha pedazos, quiero decirte que entiendo tu dolor. Yo estuve allí de rodillas, sin saber cómo seguir adelante, creyendo que todo estaba perdido, pero aprendí que el dolor no es el final, sino el inicio de algo nuevo. A veces, el sufrimiento nos obliga a descubrir la fuerza que no sabíamos que teníamos. Esa fuerza está en ti, aunque ahora no lo parezca. Si mi historia logra encender aunque sea una pequeña chispa en tu corazón, sentiré que todo el camino recorrido, con cada lágrima y cada sacrificio, ha valido la pena. Con cada palabra que escribo siento que mi vida se convierte en un mensaje, un recordatorio de que el dolor puede transformarse en algo hermoso. Hoy entiendo que mi historia no es solo mía, sino también de todas aquellas personas que han tenido que levantarse desde la nada. Si algo me enseñaron los años es que no estamos solos, siempre habrá alguien dispuesto a tendernos una mano, aunque sea de la forma más inesperada. Así como aquella anciana me enseñó a fabricar velas en el momento más oscuro de mi vida, tú también puedes encontrar tu propia luz. Puede que tarde en llegar, pero llegará. A veces, cuando cierro los ojos, vuelvo a verme en aquella iglesia de San Miguel. Siento el frío de la piedra bajo mis rodillas, las lágrimas calientes rodando por mi rostro y la sensación de que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. Pero entonces recuerdo la mirada serena de la mujer que se sentó a mi lado, su voz suave explicándome que una vela puede encenderse incluso en la oscuridad más densa. Esa escena se ha quedado grabada en mi alma, y cada vez que me siento tentada a perder la esperanza, pienso en ella. Me gusta creer que algún día volveré a encontrarla,
aunque sea en otro plano, para agradecerle por haber cambiado mi destino. Hoy, al compartir mi historia, siento que cierro una herida que durante años creí imposible de sanar. No soy la misma mujer que fue abandonada con 2 hijos y otro en camino. Soy una mujer que aprendió a amarse, a respetarse y a luchar por su dignidad. Si hay algo que deseo que quede grabado en quienes leen esto es que somos mucho más fuertes, capaces y valiosos de lo que creemos. No dejes que el dolor te haga olvidar tu luz. Y cuando te sientas solo, recuerda que siempre puedes encender una vela, aunque sea pequeña. Esa llama, créeme, puede guiarte hacia una nueva vida. Cuando miro mi reflejo en el espejo, veo a una mujer llena de cicatrices, pero también llena de vida. Cada arruga en mi rostro cuenta una historia de lucha, cada línea es una prueba de que sobreviví. No siento vergüenza por ellas, al contrario, son un trofeo silencioso de todo lo que he superado. Si algo me enseñaron los años es que la belleza verdadera no está en lo que el mundo dicta, sino en la fuerza que uno proyecta al levantarse una y otra vez después de caer. Y yo caí muchas veces, pero siempre encontré la manera de volver a ponerme de pie, por mí y por mis hijos. A veces me siento en la puerta de la tienda de velas al atardecer y contemplo el cielo teñido de naranja y violeta. Ese momento del día tiene algo de mágico, me recuerda que aunque el sol se oculte, siempre habrá un nuevo amanecer. Lo mismo ocurre con la vida. La oscuridad no es eterna, aunque en el momento pueda parecerlo. Pienso en todas las personas que hoy atraviesan su propia noche, sintiendo que no hay salida, y deseo poder abrazarlas y decirles, yo estuve allí y salí, tú también puedes, porque la esperanza es contagiosa y compartirla es para mí una misión que no tiene precio. No puedo negar que de vez en cuando me invade una melancolía suave, una especie de nostalgia por lo que pudo haber sido, pero esos pensamientos duran poco. He aprendido a agradecer por lo que tengo, por lo que logré y por la familia que construí con esfuerzo. Si Carlos apareciera hoy frente a mí, no tendría nada que reprocharle. Su abandono me hizo la mujer que soy, y eso es suficiente. Quizás no lo entienda, pero le agradecería en silencio por haberme dado, sin saberlo, la oportunidad de descubrir mi verdadera fuerza. Hoy, cuando mis nietos se sientan a mi alrededor y me piden que les cuente mi historia, lo hago con una sonrisa serena. Les hablo de aquellos días difíciles, pero no con tristeza, sino con la intención de que comprendan el valor de la resiliencia y la importancia de nunca rendirse. Quiero que sepan que la vida puede ser dura y a veces injusta, pero que siempre hay algo por lo que vale la pena luchar. Les digo que cada persona tiene una luz dentro de sí y que aunque el viento intente apagarla, uno debe protegerla con todas sus fuerzas. Es mi forma de dejarles una herencia que va más allá de lo material, la certeza de que pueden sobreponerse a cualquier obstáculo. En esos momentos con ellos, me doy cuenta de que todo lo vivido ha valido la pena. Veo en sus ojos la esperanza y la curiosidad de quienes aún tienen todo un mundo por descubrir, y siento un profundo deseo de que nunca se sientan tan solos como yo me sentí en el pasado. Por eso, además de contarles mi historia, trato de enseñarles con mis acciones. Cada vez que los abrazo, que les escucho con paciencia o que enciendo una vela en la tienda junto a ellos, les transmito el mensaje de que el amor es la fuerza más poderosa que existe. Es lo que me salvó y lo que deseo que los salve a ellos en cualquier circunstancia. Y así, con el paso de los años, siento que mi misión está cumplida. No soy una mujer perfecta, pero soy una mujer que se levantó de las cenizas y que decidió convertir su dolor en un faro para otros. Este relato que comparto es mi legado escrito, una manera de asegurarme de que mi historia siga encendiendo luces mucho después de que yo me haya ido. Porque si algo he aprendido es que las palabras como las velas pueden iluminar la oscuridad de quienes las necesitan. Y mientras haya alguien que las lea, mi llama seguirá viva. En estos últimos años, he sentido que la vida me ha regalado la calma que tantas veces anhelé. Ya no vivo con prisas ni con el peso de las preocupaciones diarias que alguna vez me quitaron el sueño. Ahora mis días transcurren en un ritmo pausado, observando los pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. El canto de los pájaros en la mañana, el olor a pan recién horneado que llega desde la panadería del barrio, las charlas tranquilas con mis hijos y nietos. Todo eso me recuerda que la felicidad no está en lo grandioso, sino en lo simple. Después de todo lo vivido, he aprendido a valorar cada instante como un regalo. La tienda de velas se ha convertido en un símbolo para toda la comunidad. Las personas llegan no solo a comprar, sino también a compartir sus historias, a buscar un poco de luz en medio de sus propias batallas. Cuando me siento detrás del mostrador y escucho sus palabras, me veo reflejada en ellos, en sus dudas, en sus lágrimas, en sus deseos de salir adelante. Entonces les cuento, aunque sea brevemente, cómo yo también atravesé la oscuridad y encontré el camino de regreso. Me gusta pensar que la tienda es mucho más que un negocio, es un espacio de esperanza, un recordatorio de que nadie está verdaderamente solo si se permite aceptar la ayuda de otros.
Hoy siento que puedo partir de este mundo en paz cuando llegue el momento. No porque lo desee, sino porque sé que he cumplido con mi propósito. Dejé en mis hijos y nietos las semillas del amor, la compasión y la resiliencia. Dejé en mi comunidad una luz que seguirá brillando incluso cuando ya no esté. Y dejé en este relato, escrito con el corazón, la prueba de que el dolor puede ser el maestro más sabio, aquel que nos enseña que somos capaces de mucho más de lo que creemos. Si alguna vez te sientes perdido, recuerda que dentro de ti hay una llama que jamás debe apagarse. Protégela, aliméntala y permite que te guíe, tal como la mía me guió a mí. A esta edad he comprendido que el verdadero sentido de la vida es dejar huellas en los corazones de los demás. No importa cuántas velas vendí, cuántos días trabajé sin descanso o cuántas noches pasé en vela pensando en cómo alimentar a mis hijos. Lo que realmente importa es que pude amar, que pude darles un hogar y un ejemplo de fuerza. Esa certeza me llena de paz. Cada vez que mis nietos me abrazan y me dicen que soy su inspiración, siento que todo el sufrimiento, todas las lágrimas y las heridas que cargué durante años han valido la pena. He aprendido que el amor es el legado más valioso que uno puede dejar, porque nunca se apaga. Muchas veces, al cerrar la tienda por la noche, me quedo un momento frente a la puerta, observando las velas que aún arden en el interior. La luz que proyectan hacia la calle me recuerda el camino que recorrí desde aquella joven asustada que llegó llorando a la iglesia de San Miguel en 1958. Todo parecía perdido entonces, pero esa llama que encendí en mi interior me guió hasta aquí. Si pudiera hablar con esa versión de mí misma, le diría que tenga paciencia, que confíe en su fuerza y que, aunque todo parezca oscuro, la vida le tiene reservado un destino lleno de amor y de propósito. Ahora, al compartir este relato, siento que cierro un ciclo sagrado. No escribo estas palabras para glorificarme, sino para recordarte y recordarme que todos tenemos la capacidad de reconstruirnos. No importa cuán grande sea la herida, siempre se puede sanar. No importa cuán dura sea la prueba, siempre se puede superar. Mi vida es testimonio de ello. Que estas palabras sean para ti como una vela encendida en medio de la oscuridad, un recordatorio de que eres más fuerte, más capaz y más valioso de lo que imaginas. Nunca lo olvides. Quiero que sepas que mi historia no es excepcional. No soy una heroína, soy una mujer común que eligió levantarse cuando la vida la empujó al suelo. Todos podemos hacerlo. Todos tenemos esa chispa dentro, aunque a veces se esconda bajo el miedo o el dolor. El secreto está en no rendirse, en seguir buscando esa pequeña luz que parece perdida. Así como aquella anciana en San Miguel me tendió una mano, quiero tenderte la mía a través de estas palabras. Porque lo que me salvó no fue solo aprender a hacer velas, sino entender que aunque estaba sola, mi vida aún podía tener sentido. Si alguna vez sientes que no puedes más, piensa en mí, en aquella joven de 21 años con 2 hijos pequeños y otro en camino, abandonada y sin nada en los bolsillos. Piensa en cómo logré transformar el dolor en fuerza y la desesperación en esperanza. Y entiende que tú también puedes hacerlo. No importa qué tan difícil sea el camino, siempre existe una salida. La llama de la vida puede temblar, pero nunca se apaga si decides protegerla. Y cuando logres levantarte, cuando logres sonreír de nuevo, recuerda también compartir tu luz con otros, porque esa es la verdadera magia de todo esto. La esperanza se multiplica cuando se comparte. Aunque pensé que con mi último relato ya había dicho todo, descubrí que mi historia aún tenía mucho por contar. Los días en que la tienda de velas se mantiene llena de gente me recuerdan constantemente la importancia de lo que construí. Pero también hay días tranquilos, en los que el silencio del local me permite pensar, viajar con mi memoria y explorar emociones que había guardado durante décadas. A veces me siento en el mismo banco de madera detrás del mostrador, ese que ya está gastado por los años, y observo cómo la luz de las velas crea sombras danzantes en las paredes. En esos momentos vuelvo a ser la mujer joven que lloraba en la iglesia de San Miguel. Cierro los ojos y escucho el eco de mis propios sollozos, pero esta vez ya no me duele. Siento una ternura profunda hacia esa versión de mí misma, tan frágil y tan valiente a la vez. Un día, Lupita me pidió que le contara con lujo de detalles cómo aprendí a hacer velas, porque quería enseñarle el oficio a su hija mayor, Camila. Me emocioné hasta las lágrimas al ver cómo este legado estaba pasando de una generación a otra. Le hablé de la anciana de cabello blanco, de sus manos firmes y de cómo su voz se volvía un bálsamo en medio de mi tormenta. Mientras narraba cada detalle, Camila me escuchaba con los ojos muy abiertos, como si estuviera oyendo un cuento mágico, pero le dejé claro que no era un cuento, sino una historia real de supervivencia y amor. Cada vela que hagas, le dije, debe llevar tu corazón. No es solo un trabajo, es una forma de transmitir esperanza a los demás. La vi sonreír y supe que comprendía, aunque era joven, la profundidad de esas palabras. La comunidad también me sorprende a menudo.
Hay vecinos que me han dicho que la tienda es su lugar seguro, un refugio donde pueden respirar un poco de paz. Algunos llegan sin comprar nada, solo para encender una vela y sentarse unos minutos en silencio. Yo los observo desde lejos, respetando ese momento íntimo, pero por dentro me conmueve ver cómo algo tan simple como un pequeño local lleno de velas puede traer consuelo. A veces me pregunto si la anciana de San Miguel llegó a imaginar el alcance de su gesto conmigo. Si me estuviera viendo ahora, creo que sonreiría, porque el círculo que ella inició se ha expandido mucho más de lo que cualquiera de nosotras habría soñado. En medio de esta vida que parece tan tranquila, todavía tengo memorias que me visitan en sueños. Recuerdo con nitidez el rostro de Carlos. En mis sueños no está enojado ni arrepentido, simplemente me observa desde la distancia. Al despertar siempre siento un extraño vacío en el pecho, pero ya no hay rencor. Entiendo que él fue parte de mi camino, aunque no de la manera que yo esperaba. A veces, al pensar en él, siento que la vida lo llevó por senderos duros también, quizás llenos de soledad. No me gusta imaginar que sufrió, pero tampoco puedo evitar preguntarme qué habría pasado si se hubiera quedado. Esas preguntas se desvanecen rápido, porque sé que mi destino no podría haber sido otro. Si él se hubiera quedado, quizá nunca habría encontrado la fuerza que hoy me define. Un hecho inesperado ocurrió hace unos años. Una mujer llegó a la tienda con un retrato antiguo en las manos. Era una clienta habitual, pero aquel día parecía nerviosa. Me explicó que había encontrado la foto en un mercado de antigüedades y que le recordó la descripción que yo había hecho de la anciana de San Miguel. Cuando vi la imagen, mi corazón latió con fuerza, era ella. Su cabello blanco recogido en un moño, sus ojos serenos, esa expresión que transmitía calma. Me temblaron las manos al sostener la fotografía. No sabía su nombre ni su historia, pero verla de nuevo, aunque fuera en una imagen, fue como recibir un abrazo del pasado. Enmarqué la foto y la coloqué en un lugar especial de la tienda. Ahora, cada vez que enciendo una vela cerca de su retrato, le agradezco en silencio por haber cambiado mi vida. Uno de los momentos más emotivos que viví recientemente fue cuando Miguel, mi hijo mayor, organizó una reunión familiar sorpresa para celebrar mis 78 años. Todos estaban allí: Lupita, José, mis nietos, incluso amigos y vecinos que han sido parte de nuestra historia. Me senté en medio de la sala y escuché cómo cada uno compartía una palabra o un recuerdo sobre lo que yo había significado para ellos. Era abrumador. Hubo lágrimas, risas y abrazos interminables. Cuando llegó el turno de Miguel, se acercó con los ojos llenos de emoción y me dijo: «Mamá, gracias por enseñarnos a nunca rendirnos. Gracias por tu luz». Esas palabras se quedaron grabadas en mi alma. Sentí que todo el esfuerzo, cada sacrificio, cada vela encendida, había valido la pena. La tienda de velas, que ahora Lupita administra con la misma dedicación que yo, se ha expandido. Ella decidió abrir un pequeño taller en la parte trasera, donde enseña a jóvenes del barrio a fabricar velas y al mismo tiempo a encontrar una fuente de ingresos digna. Es hermoso ver cómo el legado se multiplica. Camila y otros niños ayudan después de la escuela, y el lugar se llena de risas y del olor dulce de la cera caliente. A veces entro en silencio para no interrumpir, pero no puedo evitar sonreír al ver cómo cada uno de esos niños está aprendiendo algo mucho más profundo que un oficio. Están aprendiendo que tienen el poder de crear luz en sus propias vidas. Una tarde, una mujer joven llegó al taller con sus dos hijos pequeños. Tenía la misma mirada de desesperación que yo tuve en 1958. Lupita la recibió con ternura, le ofreció asiento y la escuchó pacientemente. Más tarde me la presentó y me contó que la mujer había sido abandonada por su pareja. Al mirarla, sentí un nudo en la garganta porque vi en ella a la joven que fui. Le tomé las manos y le dije: «No estás sola. Aquí tienes un lugar donde empezar de nuevo». Desde entonces viene todos los días al taller. Está aprendiendo a hacer velas, y cuando veo cómo sonríe mientras sus hijos juegan cerca, siento que la historia se repite de una manera hermosa. Mi vida ahora está llena de estos pequeños milagros cotidianos. No son grandes noticias ni momentos espectaculares, pero son suficientes para llenar mi corazón de gratitud. Disfruto de cada amanecer, de cada taza de café compartida con Lupita antes de abrir la tienda, de cada visita de José trayéndome frutas frescas del mercado, de cada tarde tranquila en que me siento a tejer en el patio. Son esos detalles, tan simples y tan profundos, los que me recuerdan que el sufrimiento del pasado no fue en vano. Todo lo que viví me trajo hasta aquí, a esta vida plena y rodeada de amor. A veces pienso en el día en que ya no estaré aquí físicamente. No lo temo, porque sé que mis hijos y mis nietos continuarán llevando mi luz. La tienda seguirá siendo un espacio de esperanza, y mi historia seguirá viva en cada persona que escuche cómo aquella mujer abandonada en 1958 se levantó y construyó un futuro. Si puedo pedir algo a la vida,
es que mis palabras, mis gestos y mis acciones sigan encendiendo velas en el corazón de otros, porque al final esa es la verdadera inmortalidad, el impacto que dejamos en el mundo.